En línea está el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo va? Buenos días. Bien, dos ministros se saludan. ¿Cómo? Anoche estábamos hablando con Axel alguna de estas cosas. Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Axel Kicillof, una cosita. A ver, ayer presentación del presupuesto, metas, ¿no? Del presupuesto. Entiendo que se ha presentado allí en diputados. Bueno, hoy había mucha discusión sobre la letra chica, sobre si ya tienen esos datos o no tienen esos datos. ¿Por qué no hacemos brevemente una introducción con el asunto presupuesto? Perfecto. Mira, el primer punto es que el presupuesto presentar el presupuesto ahora en septiembre es una obligación legal que tiene el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. O sea que ayer, antes que nada, se cumplió con la ley y se presentó el presupuesto nacional para el año 2016, con las particularidades del caso, dado que siendo un año electoral, donde va a haber un cambio de gobierno, aunque es una obligación legal, por supuesto que es un presupuesto distinto que el segundo año de una administración, ¿no? Porque el presupuesto se entiende como un plan de lo que se piensa hacer el año siguiente, pero tiene otros elementos también, que son diferentes estimaciones. Nada de esto es descolgado, es decir, que ahí hay alguna hipótesis sobre cómo va a andar la economía internacional, las exportaciones, Brasil, Rusia, China, de la misma manera como va a andar la industria argentina, el empleo, los precios. Entonces hay muchos factores, pero que todo se encamina al mismo lugar, porque no es que sea una consultora que presenta su pronóstico económico, sino que es el gobierno que, ante un pronóstico que tiene, toma determinadas medidas para llevar la situación económica hacia otro lado, particularmente cuando lo que se espera es que el año que viene, si bien hay relativo optimismo con respecto a la crisis internacional, la verdad que no se espera que sea un año de prosperidad en la economía mundial. Claro. En ese aspecto, en primer lugar, presentamos algunos números sobre la economía de este año, nada nuevo te diría, porque se basa ya en septiembre en la estadística que está publicada, y ahí se mostró primero que tanto las estadísticas públicas como las estadísticas de los privados, aún de los privados con bandera partidaria, que son la mayoría, te diría, y de la oposición, pero aún los privados con bandera partidaria muestran que la economía está creciendo. Ese es el primer punto. Este año nosotros estimamos en 2,3 el crecimiento del año 2015, pero sinceramente somos bastante optimistas en que lo que ha resultado en un escenario absolutamente contrastante con todos los que decían que este iba a ser un año donde iba a haber desempleo de 2 dígitos, inflación desbocada, suspensiones, caída de la actividad. Bueno, al revés de eso, es un año donde a partir del segundo trimestre estamos creciendo bien, en sectores como construcción muy bien, en sectores como la industria ya van 2 meses consecutivos de crecimiento con respecto al año pasado, en sectores de comercio, de consumo, vinculados al mercado interno muy bien, es decir que la economía ha reaccionado bien a estímulos que se han generado desde la política económica, que son el Hora 12, el precios cuidados, el procrear, el progresar, el subbeneficio, los aumentos jubilatorios. Axel, una consulta y técnica, digamos, eso que son estímulos fiscales, ¿no? Estímulos fiscales, es lo que Clarín llama déficit. Digo, hoy estaba leyendo la tapa y para ellos es todo horrible siempre, ¿no? Y ellos hablan de una disparada del déficit que había sido asumida en los números del presupuesto. Sí, ellos lo llaman déficit porque me parece que están estimulando no la demanda, ni la economía, ni el bienestar de los argentinos, sino estimulando determinados candidatos, ¿no? Y estimulando a la gente a ver si consiguen que voten a la derecha y a las políticas ortodoxas y liberales que sostiene Macri, fundamentalmente. Entonces, les gusta decir que hay un déficit descontrolado porque lo que están anticipándose es al programa de Macri, que en cualquier situación quiere aplicar un ajuste. Yo ya lo dije muchas veces, Argentina tiene una política expansiva en lo fiscal y
un frente externo que viene mal porque la economía internacional viene mal. Entonces, ante esa situación, generalmente lo que se produce es un incremento del gasto, claro, del que no tenemos nada que avergonzarnos, porque los resultados que tienen que ver los argentinos, no es la tapa de catástrofe de Clarín, lo que tiene que ver la gente que tiene empleo, que puede salir, seguir con su vida normalmente, que puede irse de vacaciones, muchos argentinos, que no tiene problema el Estado en pagarle su jubilación puntualmente, porque había una época donde no solo la alianza que hoy encarna Macri bajaba las jubilaciones, sí, sino que te las pagaba, sino que además te la pagaban a los bifes. Sí, entonces me parece que toda esa situación se ha revertido. Y para el año que viene vemos muy buenas perspectivas de seguir con políticas en la misma tónica. Vemos un mundo que va a andar un poco mejor, lo cual nos va a ayudar para que no tenga que ser buena parte del edificio productivo argentino sostenido con la energía de los propios argentinos, sino que venga algo de afuera favorable y que empuje también. Entonces vemos un crecimiento del 2%. Pues otro tema que se discutió fue la inflación. Yo no sé bien por qué se discutió, la verdad que yo tenía muchas preguntas para hacerle a algunos opositores que había ahí, porque ellos el año pasado, mira, después hablamos del indicador oficial de inflación, pero hablemos de las consultoras privadas, ¿no? La peor consultora privada, la peor en calidad, la más politizada, que es la consultora privada llamada IPC Congreso, ¿no? Que de 5 diputados que se afanaron el nombre Congreso para tratar de darle prestigio a algo que ni saben explicar, pero que yo quiero decir que el año pasado esa consultora estaba estimando una inflación que anualizada llegaba a 57% de inflación. Eso ya todo el mundo sabe que no se dio, que no hubo 60% de inflación en la Argentina. Pero hoy la inflación anualizada de ellos, que es la más alta de todas las privadas, da 23%. Es decir, que según sus estadísticas, cayó como 40 puntos la inflación. O sea que si hubo, según sus estadísticas, la desaceleración inflacionaria más fuerte de los últimos tiempos. O sea, agarrás ese número y ya te marca la No, una enorme desaceleración, que además son mentiras, están exagerados estos números, pero aún con números exagerados, la tasa de variación de los precios de hoy, anualizada, da 23%. Es menos, porque ellos, además, este número que ponen 2,1 dicen que es el promedio de todas las otras consultoras, ni siquiera se toman el trabajo de calcular un precio, pero es el promedio de un montón de consultoras que dan todas menos que esto. Claro. Entonces es imposible, es un promedio imposible, algebraicamente, matemáticamente imposible. Pero lo quiero decir porque esa desaceleración que ellos reconocen, lo que no pueden explicar es por qué sucedió, porque se consiguió una fuerte desaceleración de los precios sin hacer ningún ajuste fiscal, sin endeudar al país, sin bajar las jubilaciones, sin cerrar los hospitales, sin privatizar empresas. Claro. O sea que todo lo que pedían ellos como plan antiinflacionario, mintiendo con que la inflación era del 60%, y no aplicamos nosotros, porque hoy tenemos una desaceleración inflacionaria con mayor crecimiento económico, lo cual para ellos es prácticamente un imposible. Ellos quieren bajar los precios con recesión, dejando a la gente sin cosa para comprar y sin plata en el bolsillo, que obviamente produce una caída de los precios, pero también de la actividad. Y bueno, claro, y es una situación penosa que es su plan económico permanente. Tal cual. A ver, yo me acordaba cuando estaba, por ejemplo, la época del déficit cero. Sí, tenías déficit cero y 4 millones desocupados en la puerta, pidiendo, digamos, trabajo, pidiendo comida. Roberto, tenías esos 4 millones desocupados y te voy a decir algo muy triste. No tenías déficit cero. Nunca consiguieron parar con el déficit. Nosotros van 12 años, este año vamos a tener un déficit que comparado con los países de la región, con los avanzados, con el promedio del mundo, es menor. O sea que ni siquiera es un déficit que esté como, bueno, ellos todo el tiempo exageran, digo ellos, pero me parece que es claro, es el PRO y todos los que apoyan al PRO. Axel, te quería hacer una pregunta en relación a este fallo insólito de una jueza que aceptó una denuncia de Victoria Donda para que el gobierno difunda datos de pobreza, que me llamó la atención, porque evidentemente no tiene internet en el juzgado. No, es que es más triste el tema. A ver. Y hoy recién veía las repercusiones. Sí, por una frase suya. No, pero penoso también. Puedo hacer un comentario sobre la situación. Primero, fue para llamar la atención.
Lo digo para que lo entienda todo el mundo y no se malinterprete, porque creo que usé un término que se puede usar para masculinos y femeninos. Sí. Y que los argentinos lo usamos habitualmente, el domingo, qué sé yo, para decir llamar la atención. Lo voy a decir llamar la atención. Yo la verdad es que tengo mucho respeto por el género femenino, nunca me agarraría con eso, pero como hizo lo primero para llamar la atención y ahora está haciendo esto otro para llamar más la atención, la verdad es que es más de lo mismo y me parece que no vale la pena discutirlo demasiado. Por si hay alguna cosa al respecto, lo que quiero decir es que si algo que dice ofendió a alguien, no era el motivo, pero si lo que digo ahora le ofende a alguien, no tengo ningún problema. Es para llamar la atención, porque es mentira. Es mentira que yo discrimino a las mujeres, y ahora lo quiere decir, porque además mi posición de género es ampliamente conocida y nunca he tenido problemas. Pero ahora se quieren agarrar de esto porque les falló la primera operación, porque simplemente era mentira. Y lo voy a decir de nuevo, mentira lo que dicen Tapa de la Nación, y tendrán que ahora preguntar quién mintió, si fue de fuentes judiciales, si fue fuentes políticas, pero como estamos en campaña, o si fue el propio diario, no lo sé. Pero ¿por qué es mentira? Porque en realidad sí se presentó una denuncia, me entero ahora que fue esta diputada, porque ella empezó a hacer campaña con eso. Sí. No me importa quién la hizo, la verdad que hacen denuncias todos los días, la oposición para llamar la atención con la justicia. Y para ver si encuentran eco en la justicia y pueden armar alguna cosa que les sirva en la campaña, pero la verdad es que es eso, porque presentan una denuncia que fue un amparo, un recurso de amparo, diciendo como el Ministerio de Economía, que tampoco es una publicación del Ministerio, o sea que es contra mí porque yo soy diputado, candidato a diputado, claro. O sea que tampoco era contra mí, pero bueno, ponele, no importa. Lo presentan al amparo y el amparo dice, tiene que publicar esta estadística, estoy ofendida, ampárenme porque no se publica esta estadística. Podrían presentar amparo por todo lo que hace y no hace el gobierno, pero como lo hemos explicado 1000 veces, no importa, agarraron un tema que les daba marketing y presentan un amparo ante un juez. ¿Ese juez qué hace? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que hacer ante un amparo, que es pedir en un plazo, que son 5 días, una respuesta al hecho por el cual pide el amparo, que la respuesta puede ser, mire, esto no tiene nada que ver, o esto se hace así. Eso es lo único que tiene 5 días de plazo. Pero además presentan una cautelar, que la cautelar sí es para acelerar un proceso judicial. Entonces, la cautelar, que era para que esto se hiciera, esta era la operación política, que el juez le diera la cautelar. Claro. Entonces que nosotros tuviéramos que detener todo el accionar del Ministerio de Economía, por ejemplo, no pagar las jubilaciones, no hacer las obras públicas, todo, detener todo para responder a esta cautelar y ir corriendo a hacer esto y obligarnos a no sé qué. Bueno, la cautelar que presentaron, del mismo lugar, queda denegada, dijo que no, la jueza. Lo que sigue vigente, porque tampoco la jueza puede, sin tener elementos, decir que sí o que no, es el amparo. Y el amparo pide una contestación, pero no que se haga lo que se había reclamado. Entiendo. No es si no publica, es que tiene que contestar el Ministerio de Economía qué hace, y qué vamos a decir nosotros, que publicamos 26 estadísticas vinculadas con la pobreza, que esa no, porque tiene que ver con un índice de precio que se discontinuó, que es de público conocimiento. Ahora, que cuando además publicábamos la pobreza basada en otro índice, los mismos que hoy dicen no la publican, la esconden, decían mienten. O sea que si se termina el trabajo técnico y se publica ese índice, que además tengo muchas críticas para hacerle metodológicas, todos los países están saliéndose de ese índice, van a unas medidas que se llaman pobreza multidimensional. Porque una persona que vive en una villa, por ejemplo, que vive en una vivienda precaria, en un barrio carenciado, que tiene unas condiciones de vida que no son las mejores, vulnerables, si tiene un ingreso que es, por ejemplo, 10.000 pesos, supongamos, un mes, entonces, según este indicador, pierde su condición de pobre, porque es una pobreza medida por ingreso. Esto es para explicar la teoría. Ahora se va hacia medidas multidimensionales, es decir, que para ver si una persona está o no en condiciones de pobreza, hay que ver en qué condiciones de vida vive, si hay hacinamiento en el hogar, cómo es su infraestructura, también cuestiones de desigualdad, de acceso a bienes y servicios, porque puede ser pobre pero tener ser pobre por ingreso pero tener todos los servicios cubiertos. O sea, hay un crisol de situaciones. Entonces hoy los países
y es lo que se recomienda, avanzar a índices multidimensionales, no que desprecien la cuestión del ingreso, pero que lo pongan en el marco, y ahí lo tenés a Daniel que sabe mucho de cuestiones sanitarias, es decir, una persona puede ganar, no sé, un ingreso un sueldo mínimo, pero tener acceso elevado, a salud, sí. Pero tener condiciones sanitarias pésimas, Claro. eso no lo saca, y al revés, puede haber una persona que vive en un lugar con todas las condiciones, pero que su ingreso es muy bajo. Entonces, hoy se marcha hacia una cuestión multidimensional. Y quería decir lo último de esto. Sí. Si uno mira, por ejemplo, desigualdad, que es una medida clara de pobreza, el Gini, Sí. en estos 10 años, 12 ya casi, cayó un 20%. O sea que la desigualdad cayó 20%. Esa sí la publicamos. Y esa es mucho más difícil que la pobreza medida por ingreso de reducir. De la misma manera, el NBI está en los niveles más bajos que se han logrado en las últimas décadas. Sacamos a 1,7 millones de personas de la pobreza más difícil de bajar, que es la estructural. Pero además hay 3 millones de jubilados que no cobran jubilación y cobran, 3 millones y pico que cobran la asignación universal. O sea que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar para mejorar el nivel de vida de los argentinos en general y los más vulnerables en particular. O sea, redistribución del ingreso de la riqueza, eso lo marca el Gini, la pobreza estructural y todos los planes de inclusión social que tenemos. Por eso yo creo que, obviamente, hay algunos que dicen, bueno, pero entonces en Argentina hay pobreza. Claro que hay pobreza. Argentina no es, un país rico, súper desarrollado. Y entonces, lo que quiero decir, de nuevo, para cerrar la cuestión, porque ahí me escribe algún compañero, la cuestión de la pobreza es esta, queda aclarada. Lo del juicio es falso, Sí. y lo de que ahora se agarran de que yo dije, la verdad que ahí pedí la desgrabación, Sí. la puedo leer en concreto, porque dije, no, yo dije, no es por algún candidato en particular, pero puede ser que algún candidato quiera colgarse de algo para conseguir 5 minutos de fama. Sí. Ahí está mejor dicho, no es sexista, me quiero desdecir si algo ofendió a alguien, porque yo no soy así, y la verdad es una manera de decir, y si leen la nota, no estaba queriendo perseguir a la diputada Donda con nada. Lo que sí me ha molestado un poquito es que mienta con la causa que perdió, como para decir que la ganó y que consiguió algo especial de la justicia con eso. Perfecto. Porque eso es mentira. Por favor, basémonos en esa cuestión, porque ahora ya veo que lo que dije Sí. es un desastre y las redes sociales. Así que para que quede claro, lo trato de cortar ahora. Le tengo mucho respeto a esa diputada y a todas las mujeres de la Argentina para las que hemos hecho montones de cosas. No tengo, es más, ayer estábamos presentando leyes y estos últimos días vinculados con las situaciones que tienen que ver también con el género. Así que decía ayer la presidenta, tenemos escuelas donde ahora van agrarias o técnicas que van mitad varones, mitad mujeres, y está buenísimo y trabajamos para eso. Así que no, al revés, la respeto mucho más por ser una mujer que puede haber sufrido otras cosas, no lo va a oír de mi boca, y si hubo una expresión desafortunada, la verdad que me desdigo, y lo digo de nuevo, 5 minutos de fama, llamar la atención, todo eso, que me parece que es más unisex, aunque la verdad es que esa expresión que dije también se usa en general, ¿no? No, queda claro. De colores, pero lo quiero decir porque ahora me están llamando, y como le salió mal la maniobra para figurar con el tema judicial, ahora quiere figurar con esto. Claro. La verdad que no le quiero echar la culpa a la pobre diputada, que capaz no tiene nada que ver y que fueron otros. La acusación migra, ¿no? De tapar la siempre, pobreza a la misoginia, digamos. Va migrando. Pero el huevo está pelado. Está bien. Axel, ¿Listo? te agradezco mucho esta comunicación con la Radio Pública. Chau, chau.